Hoy quiero hablarles bajo el tema, un discípulo de Jesucristo testifica a otros de Él. Estamos haciendo una serie que se titula Haciendo Discípulos. La semana pasada hablamos bajo el tema, la misión más importante de un discípulo de Jesús. Y dijimos que era no callarse, por el contrario, era declarar y hablar del nombre de Jesucristo donde quiera que Dios nos lleva. Era testificar de lo que Jesús es y lo que Jesús ha hecho en nosotros y también de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Ahora, la pregunta es esta. Siguiendo la línea de pensamiento de la semana pasada, dijimos que no vamos a callar. La pregunta es, ¿qué vamos a decir? La pregunta es, ¿cómo vamos a decirlo? La pregunta es, ¿cuándo vamos a decirlo? A menudo como hijos de Dios, como cristianos, tenemos temor de hablar, tenemos duda porque no sabemos qué decir. No sabemos cuál es el mejor momento para evangelizar nuestro compañero de la universidad. No sabemos cuándo es el mejor momento para compartir el evangelio con nuestro vecino. No sabemos cuándo, bajo qué circunstancia es más efectivo compartir el evangelio con nuestros familiares y amigos. Yo le pido que hoy usted abra sus oídos y escuche claramente lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a este tema. Ahora, quiero que usted entienda que una de las razones por la cual a veces no compartimos es porque nos sentimos powerless, nos sentimos sin poder y nos sentimos temerosos. Pero déjame decirte que la Biblia enseña en el libro de Hechos 1:8, la promesa del Señor es esta: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos da el poder, nos da el denuedo, o sea, la valentía para poder realmente testificar de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho en nosotros. Si yo pudiera decirle en palabras resumidas cuál es la misión de un discípulo o cómo nosotros podemos ser testigos o testificar de Jesús, lo resumiría en 3 pasos. Número 1, la función triple de ser un testigo incluye lo que tú eres, o sea, tu estilo de vida. Estamos hablando, la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tu estilo de vida es una forma de ser testigo de Jesús. Eso es lo que tú eres. También lo que tú haces. Las obras que tú haces, las obras buenas, testifican de que hay un Dios vivo y real. Y tercero, lo que tú dices. El testimonio que tú das de quién es Jesús, de lo que Jesús ha hecho en ti y de lo que Jesús ha hecho por ti. Ahora vamos a profundizar un poco más, porque nuestro problema es que cuando tratamos de hacer estas 3 cosas pensamos que simplemente existe un solo método para hacerlo. Y tratamos como cristianos de memorizarnos algunos versículos y tratamos como cristianos de aprendernos ciertas preguntas para cuando consigamos a alguien que no conoce a Cristo y usamos el mismo método con cada persona. Pero déjame decirte, la Biblia no confirma que esa es la manera de ser testigo de Jesús. Porque por el contrario, la Biblia tiene sinnúmero de ejemplos distintos de la manera en que cristianos compartieron la buena nueva del evangelio con otras personas. Y la razón por la cual hay diferentes maneras, hermano, de compartir el evangelio con diferentes personas es porque la audiencia a menudo es distinta. La gente que Dios pone en nuestro camino no siempre son de la misma cultura, no son siempre de las mismas creencias, no tienen siempre las mismas experiencias pasadas. Por lo tanto, el método con el cual nosotros compartimos la buena nueva del evangelio no puede ser un cut and dry method, no es un cookie cutter, no es algo que un molde aplica a todo el mundo, sino que hay una variedad. De hecho, si usted mira en 1 Corintios 9, versículo 19 al 20, Pablo usó este método. Pablo enfatizaba la importancia de que tengamos siempre en mente la audiencia a quien le queremos hablar, a quien vamos a testificar. Pablo dijo estas palabras: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. En otras palabras, Pablo dice, I'm free, pero hay momentos que voy a actuar como un siervo.
porque con mi servicio voy a poder ganarme el corazón de alguien que necesita escuchar la buena nueva del evangelio. Pablo continúa diciendo: entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. En otras palabras, Pablo dice: no vine siempre a atacar lo que piensan los judíos, vine a traer claridad y a compartir la verdad que ellos necesitan escuchar. Y usaba un método diferente con los judíos. Dice: entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. En otras palabras, Pablo dice: a los judíos los trato de una manera, a aquellos que viven bajo la ley, que en su mayoría eran judíos, lo trato de esa manera. Ahora, quiero que usted vea el versículo que le sigue, 21 y 22 de 1 Corintios 9. Ahora hace una distinción. Primero habla de los judíos, habla de aquellos que viven bajo la ley, y en el versículo 21 dice: entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley. Aunque no estoy libre de la ley de Dios, siempre comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entonces, the approach that Paul used to reach those who were Gentiles was not the same approach that he used to reach those who were Jews. El acercamiento para testificar que usó Pablo con los gentiles era muy diferente al acercamiento que usó Pablo para testificar a aquellos que eran judíos. Pablo sigue diciendo en el versículo 22: entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. ¿Usted escuchó eso? Por todos los medios posibles. Habían métodos diferentes, había medios distintos, y Pablo reconocía. Usted dirá: pastor, pero Pablo era un hipócrita, porque Pablo cambiaba. No, déjame decirte, Pablo no era hipócrita, Pablo no era inconstante en su fe, sino que tenía la mentalidad en la audiencia. Amaba tanto la audiencia que él hacía todo lo posible de llevar el evangelio de una manera que fuera real, que ellos pudieran realmente identificarse con ello, algo que pudiera hacerle entender el valor de lo que Jesús hizo por ello. El apóstol Pablo predica un mismo evangelio usando diferentes métodos. De hecho, esta es la razón por la cual Dios permitió que se escribieran el evangelio según Mateo, según Marcos, Lucas y Juan. Mateo fue escrito hacia los judíos, el enfoque de los judíos. Marcos fue escrito con el enfoque para alcanzar los romanos. Lucas a los griegos y a los intelectuales. Y Juan se le conoce como el evangelio universal. Entonces te das cuenta, aún Dios mismo en el plan que deja registrado el evangelio de una misma persona, de Jesucristo, lo deja plasmado de diferente manera. Porque no todo el mundo va a responder o escuchar las buenas nuevas y aceptarlas si las presentamos de la misma manera. Y por eso hay diferentes métodos de hacerlo. Ahora, me doy cuenta que hay cristianos que se quieren memorizar algunas frases y algunos versículos y repetirlos cada vez que se encuentra una persona. Y es importante que usted entienda, hermano, que a pesar de que el evangelio es el mismo, la presentación es distinta. Eso no significa que memorizarse un versículo es malo. Por el contrario, eso es ser sabio. Eso es estar preparado. La palabra dice que estemos preparados para dar una explicación si alguien nos pregunta la razón de nuestra fe. Lo que yo estoy tratando de hacerles entender es que no siempre podemos usar el mismo método, las mismas palabras con diferentes personas. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo cuál es la manera correcta, el método correcto que yo debo utilizar para poder llevar la buena nueva del evangelio. Y déjame decirte, entre esta semana y la próxima semana vamos a estar viendo que además de que hay estilos de presentar el evangelio, hay también dos acciones. Número uno, Dios quiere que tú y yo seamos intencionales de cómo compartimos el evangelio. Hay un plan, hay momentos que hay que planificar. Pero también hay momentos en que cuando vamos por el camino, cuando vamos hacia el trabajo, cuando vamos hacia la universidad, cuando vamos hacia el médico, cuando vamos a casa de un familiar, cuando vamos a una fiesta de un compañero, cuando vamos por el camino, Dios provee oportunidades. Porque déjame decirte, cuando tú y yo estamos guiados por el Espíritu Santo no nos va a dejar perder ni una sola oportunidad de compartir las buenas nuevas con aquellos que lo necesitan. Entonces, a pesar de que tú planificas, por favor, ten tus oídos abiertos
está atento porque hay alguien que a lo mejor tú no planificaste llevarle la buena nueva, que Dios está cruzándolo en tu camino. Y lo cruza en tu camino no porque era tu plan, sino porque era el plan de Dios. Era porque Dios sabía que había una cita divina de parte del cielo que solo Dios podía concretar. Cuando viajaste de una ciudad a otra, cuando fuiste de un sitio a otro, esa persona llegó a ese lugar en ese preciso momento y se topó contigo. That is not a human coincidence, that is the perfect will of the Holy Spirit of God. Eso no es una coincidencia humana, sino que es una perfecta voluntad divina para que tú cumplas la misión que Dios te dio, tu propósito de llevar las buenas nuevas a aquellos que aún no conocen a Cristo. Déjenme compartir con ustedes un video de una hermana de esta iglesia que tenía un viaje planificado para resolver algunos asuntos, pero un viaje intencionado para llevar algunas Biblias y compartir el evangelio con algunas personas. Ya sea al final del servicio o la próxima semana vamos a compartir la parte 2 de este video, que va a enfatizar que a pesar de que ella tenía un plan para llevar el evangelio, en el camino Dios le permitió conocer a otras personas que no estaban dentro del plan de ella, pero que sí era el plan de Dios. Veamos este testimonio de cuando Dios obra a través de un plan en nosotros. En septiembre del año pasado viajé a Tijuana, Baja California, para atender asuntos personales y legales que tenía que llevar a cabo respecto a una propiedad. Antes de mi viaje, consulté al Padre Dios de esto y Él me dijo, sí, adelante. Me dio luz verde. Una de las cosas que hice antes de irme a mi viaje fue llegar a la librería cristiana y comprar un par de Biblias. Estas Biblias ya tenían dueño, pues unos meses antes yo las había mandado por correo y la primera Biblia no llegó. Se equivocaron en el correo, no sé qué pasó, no he vuelto a saber. La segunda Biblia fue de una mano a otra y quedó extraviada. De tal manera que fui a comprar las Biblias y estando en la librería, compré también unos separadores de libros. Uno de ellos tenía el contenido de los pasos a la salvación y también me llamó la atención unas tarjetitas con versículos diversos. Las llevé con el ánimo de, si encontraba a alguien con quien pudiera compartirlas, entregárselas en ese momento. Estando en mi viaje, fue mucho reto, fue muy tenaz. Las cosas no se me dieron tan fácilmente. Es más, aún no quedan al 100% resueltas. Sin embargo, aprendí que yo tenía mis planes y tenía mis objetivos y el Padre Dios tenía los suyos. Él tenía su agenda, yo fui su mensajero, su instrumento para llevarle palabra y salvación a personas que Él ya tenía predestinado que así fuera. La primera persona que visité, Rebeca, una gran amiga, fui a su casa, le llevé su Biblia, tanto se la había ya prometido, por fin se la llevé. Y estando en su casa, su mamá y su hija escucharon mi testimonio, cómo ha cambiado el Padre Dios mi vida desde que acepté a Jesús. Y su mamá de Rebeca me pregunta, ¿cómo hiciste para tomar esa decisión? ¿Por qué ha cambiado tanto tu vida? ¿Qué has hecho? Y me puse a platicarle, ¿no? A fondo. Y ella me dijo, yo quiero eso en mi vida, yo quiero eso para mí. Les estoy hablando de una mujer que tiene 4 hijos, 75, 80 años. Y en ese momento, inspirada en el Espíritu Santo de Dios, abrí mi Biblia, empezamos a orar, a platicar y le pude compartir a ella la salvación de Cristo. Posteriormente me fui a casa de la segunda persona, doña Elsa, una amiga de mi mamá, muy querida de ella, pero no mía. No me caía bien la señora y la razón de que yo fui a visitarla es por obediencia al Padre. Ella tenía 8 años muy enferma, 5 cosas diferentes terribles le habían pasado, desde accidentes, atropellos, caídas, riñones. ¿Qué no le ha pasado a la mujer?
Y pues yo quería, por preocupación de su salud, llevarle la palabra y cerciorarme de que no faltara en su vida la oportunidad de recibirlo. Acudí con ella, platiqué, me recibió bien y pudimos platicar a fondo y explicarle por qué yo le llevaba esa Biblia. Le platiqué de mi vida, de los cambios que ha habido en mi hogar. Y bueno, 4 días después la volví a visitar y le insistí preguntarle de nuevo si ella ya había recibido al Padre Dios, a Jesús mediante alguien. Y ella no quería aceptarlo. Ella me decía que ella era católica y ella creía en Dios. Pero hay una gran diferencia, le dije, entre creer en Dios y recibir la salvación del Padre mediante Jesús. No es suficiente con creer en Dios, como entre comillas, sino fidedignamente entender el gran sacrificio, el precio, el sufrimiento que el Padre hizo que Cristo viviera en carne para salvarnos. Ella aceptó a Jesús, aceptó la salvación del Padre. Le pedí perdón a ella porque yo le tenía mala fe. Y ante mi insistencia, ella sin entender, me perdonó. Y ahora estamos en comunicación, compartimos la palabra, sucesos que nos pasan. Y ese es un milagro del Padre que me ha permitido vivir. Eso ocurre cuando uno tiene un plan, cuando uno va con una intención, cuando uno invierte dinero para comprar recursos para compartir como hizo ella, cuando uno intencionalmente invierte tiempo para hablarle y testificar a alguien de quién es Jesús. Esas vidas conocieron a Cristo porque alguien tomó el tiempo, específicamente fue de manera intencional de aquí hasta una ciudad muy lejos, tuvo que ir en un avión, llegar hasta allí, y aunque iba camino a hacer algo personal, también iba con una misión espiritual. Y sabe, hermano, Dios quiere que tú y yo entendamos que eso es parte del plan del Señor. Posiblemente al final o la próxima semana vemos la parte 2 del video, donde Dios, cuando ella regresaba de viaje y venía hacia Atlanta, en el avión conoció a una mujer y compartió el evangelio. No era el plan de ella, pero era el plan de Dios. Así que esté atento a lo que próximamente vamos a compartir con ustedes. Ahora, vuelvo a lo que le dije al principio. Tiene que haber un plan intencional. Tenemos que estar preparados para esas oportunidades que Dios nos da. Pero la pregunta es, cuando llega el plan intencional, cuando llega el momento de nueva oportunidad que Dios nos da, ¿cómo vamos a compartir el evangelio? ¿Qué estrategia vamos a utilizar? ¿Será que vamos a utilizar la misma estrategia para cada uno de ellos? ¿O habrá una posibilidad de que la Biblia nos da luz a diferentes estrategias que podemos utilizar hoy, que fueron utilizadas durante el primer siglo? Vamos a ver varias estrategias. Número 1, el estilo directo de predicar y enseñar. Usted sabe que a menudo yo predico el evangelio. A menudo enseñamos en diferentes lugares y hablamos del evangelio de Jesús. Eso era algo específico que hacía la iglesia en el primer siglo. Hechos 5:42 dice, y día tras día, y habla de dónde, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar, o sea, proclamar, predicar la buena nueva de que Jesús era el Mesías. Entonces, si usted se da cuenta, es una forma directa donde se predica o se enseña del Mesías, de Jesucristo. De hecho, en el libro de 2 Timoteo 4:2, Pablo exhorta a Timoteo, le dice, predica la palabra, persiste en hacerlo. No dice, hazlo de vez en cuando, no, persiste en predicar la palabra, en predicar la buena nueva del evangelio. O sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. ¿Te das cuenta? Entonces la Biblia nos enseña que hay un estilo directo de predicar y de enseñar la palabra de Dios. Ahora, dice en el templo y por las casas. No solamente nos dice el estilo, pero también nos dice el lugar.
Mi pregunta para ti, ¿estás compartiendo las buenas nuevas en tu casa? ¿Estás compartiendo las buenas nuevas cuando vas a casa de tu familia? ¿Estás compartiendo las buenas nuevas cuando invitas a alguien a cenar a tu casa o cuando alguien te invita a su casa a cenar? Porque eso es exactamente una de las estrategias que nos da la palabra, que la iglesia hacía y la iglesia crecía, hermano, de manera hermosa cuando la gente compartía de manera grande, en multitudes grandes como hizo Pedro, pero también en lugares pequeños y privados de uno en uno. Ahora, hay otro estilo que es el estilo interpersonal, que viene siendo testificar a tus amigos y compañeros de trabajo. Y me gusta muchísimo porque en el libro de Lucas capítulo 5 nos muestra la historia de un hombre que tenía una profesión específica. Y lo que me gusta muchísimo es que no solamente te dice la profesión, pero te dice que Jesús lo alcanzó. De hecho, era una profesión lo cual era rechazada por la mayoría de la comunidad. Era un recaudador de impuestos, o sea, un agente del IRS. How many of you love the IRS agents? Ore por ellos. Lucas 5:27 dice: después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Eso habla de la conversión de Leví, que viene siendo Mateo, el recaudador de impuestos. Este hombre específicamente, hermano, viene, es rescatado, es salvado. Y Jesucristo no solamente comparte las buenas nuevas, lo llama para que lo siga. Ahora, por favor, escucha lo que él hace después de un tiempo. Versículo 29 de Lucas 5 dice: luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Aquí está la estrategia. Leví ofreció un gran banquete en su casa. Ahora escucha lo que hizo Leví. Dice: y había allí un grupo numeroso de ¿qué? De recaudadores de impuestos. En otras palabras, lo que la Biblia dice, Leví invitó a sus amigos y a sus compañeros de trabajo, aquellos marginados por la sociedad, aquellos criticados por la sociedad. Y en algunas razones tenían razones justificadas, porque muchos de ellos eran ladrones, extorsionaban al pueblo, le quitaban más de los impuestos y se quedaban con ellos para enriquecerse. Sin embargo, a pesar de ese pecado, a pesar de ser rechazado por la comunidad, la sociedad, Dios realmente les amaba. Y ellos necesitaban tanto el perdón como necesitaba un hombre religioso sin Cristo, como fue el apóstol Pablo. Ahora te das cuenta, Leví intencionalmente hace un banquete en su casa. ¿Para qué estás usando tu casa? ¿A quién estás invitando cuando haces un banquete en tu casa? ¿Con qué intención lo estás invitando? ¿Qué estás compartiendo con él? ¿Qué estás compartiendo con ella? Leví fue muy intencional. Él fue e invitó a un gran grupo de personas, dice, y otras personas que estaban comiendo con ellos, y compartió la buena nueva. ¿Sabe quién era el invitado de honor? Jesús. Jesús estaba en la casa. Y sabe, aquellos que eran muy religiosos comenzaron a criticar, decía, pero ¿qué hacen ustedes comiendo con estos pecadores? Y Jesús, sabe, le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. En otras palabras, Jesús reconocía que eran pecadores y que la sangre de Jesús podía limpiar sus pecados y restaurar su vida y devolverle ese honor que solo Dios puede traer a un ser humano. ¿Qué sector de la sociedad está siendo marginado hoy en día? ¿Será posible que tú y yo tenemos la capacidad de hacer un banquete en nuestra casa, invitarlos a nuestra casa a pesar de su condición, a pesar de su pecado, a pesar de su actitud? ¿Será posible que Dios quiere que vayamos a buscar al homosexual, a la lesbiana, que vayamos a buscar a aquellos que son rechazados, a los ladrones, a los que estuvieron en la cárcel, que tienen un récord criminal, aquellos que nadie quiere, al homeless, al que no tiene un hogar, y le hagamos un banquete, les alimentemos y luego aprovechemos la oportunidad para compartir las buenas nuevas? Esto es una estrategia que la iglesia utilizó. Y sabe, muchos vinieron a Cristo en esa cena. Otros incrédulos que escucharon el mismo mensaje solamente criticaron. Pero no te preocupes, porque tu responsabilidad no es convertir a nadie, es evangelizar a todos aquellos que Dios pone en tu camino. Ahora, ¿quiénes son
esos amigos y compañeros de trabajo. A menudo salimos a comer con ellos. A menudo los invitamos a nuestra casa o vamos a comer juntos en un restaurante. La pregunta es, ¿qué haces en ese tiempo? ¿Estás de manera intencional? Recuerda, estamos hablando de compartir el evangelio de manera intencional. Eso no fue una casualidad, no. Leví planificó específicamente hacer un banquete en su casa, envió a sus siervos con las invitaciones a las casas de ellos y los trajo a su casa, y allí les sirvió el banquete y trajo como invitado de honor a Jesucristo y les compartió las buenas nuevas del evangelio. Ahora, ¿se da cuenta, hermano, que no existe una sola manera de evangelizar? A lo mejor ves a tu vecino y ves que tu vecino está trabajando en una zanja y haciendo un hueco porque se le rompió un tubo de agua. Y tú te preguntas, yo no sé qué tú harías. Tú le vas a decir, oiga, oh vecino mío, Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti en la cruz y derramó su sangre. ¿O será posible que la mejor manera de ir donde tu vecino es decir, oh, ¿qué sucedió? ¿Puedo ayudarte? Y te enrolla las mangas, te enrolla los dedos y te ensucia junto con él a limpiar esa zanja. Y después oras por él. En el momento debido, cuando Dios te da la oportunidad, le compartes el evangelio. Ahora, no significa que siempre lo vas a hacer así, porque va a haber personas que solamente lo vas a ver en una sola ocasión. Esas citas divinas que Dios te trajo, a lo mejor no te da el tiempo para ensuciarte la mano ese día con él, pero tienes el tiempo de hablar de Jesucristo. ¿Te das cuenta? La idea es preguntarle al Espíritu Santo a quién debo hablarle y cómo debo hablarle. ¿Qué estrategia debo utilizar? Algunas de ellas son estrategias que están planificadas, otras es que se dan en el camino mientras estamos realmente testificando o yendo hacia algún lugar. El tercer estilo es el estilo filosófico o didáctico. Sí, porque déjame decirte, Dios tiene para todo el mundo. Ravi Zachariah, uno de mis mejores predicadores, I just love this guy, he's so intelligent, un hombre tan sabio. Él va a predicar constantemente a las universidades, hace debates con ateos. Y él es una persona tan intelectual que no es fácil, hermano, debatir con él. Porque Dios le da una sabiduría increíble y su enfoque es compartir el evangelio con los intelectuales en las universidades que han sido marginadas, donde la filosofía del mundo ha impregnado la mente de los estudiantes y está consumiendo esta nueva generación. Y él está yendo día tras día, le habla a los estudiantes, le habla a gente de alta posición social alrededor de todo el mundo. Y sabe, eso no es nuevo. Yo creo que Ravi Zachariah estaba leyendo la palabra y se dio cuenta que Pablo usó ese mismo sistema. De hecho, la Biblia dice que Pablo estaba en una sinagoga y estaba enseñando en Atenas. Y sabe, de momento empezó a hablar de la resurrección de Jesús. Y algunos le dijeron, ¿qué locura es esa que hablas? No entendemos nada. ¿De qué estás hablando, Pablo? Observa lo que dice el versículo 19 y 20 de Hechos 17. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago y le hicieron esta pregunta. Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que presenta. Le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas que suenan extrañas? Y queremos saber qué significan. ¿Te das cuenta? Pablo está compartiendo el evangelio. No entiende lo que Pablo dice. Y recibe una invitación para compartir la buena del evangelio con estos intelectuales de Atenas. De hecho, yo tenía un lugar que era como un coliseo donde se reunían a debatir filosofía, a discutir diferentes religiones. Y todo el mundo era invitado. Y ese día le tocó a Pablo. Y observa lo que Pablo hace en el versículo 22 y versículo 23. Ellos le dicen, queremos saber qué significa. Y Pablo les responde de esta manera. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Y les dijo, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Pablo no comenzó a criticar, Pablo los alabó. Pablo dice, oh, you're very religious. I'm amazed how religious you are. Estoy sorprendido cuán religiosos son. Y eso es ellos, este hombre nos conoce bien, sí sabe quiénes somos. Pablo estaba creando una afinidad con ellos y he was drawing them in. Él lo estaba atrayendo para que escuchara lo que pronto iba a decirle. Dice, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Mire la sabiduría que tiene Pablo. Pablo dice, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo
les anuncio. You see, that is not easy to do. Pablo usó en esta manera algo didáctico y filosófico. Comenzó de ahí a hablar del evangelio de Jesús, a testificar quién era Cristo, su muerte, su resurrección. Dice, algunos se levantaron en medio de su discurso y dijeron, está loco, y se fueron. Sin embargo, cuando usted lee al final del capítulo, se da cuenta que dice, y algunos siguieron a Pablo y aceptaron a Jesús como su Señor. ¿Te das cuenta? El mismo evangelio, algunos lo reciben con gozo, otros lo rechazan como una locura. Por eso la palabra dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Algunos se avergüenzan y piensan que es una locura. Pero déjame decirte, es lo único que puede transformar una vida. Es lo único que puede traer una esperanza realmente a aquel que lo necesita. Y Pablo lo conocía. Pablo no dejó de evangelizar porque ellos se burlaron de él. Pablo siguió hablando las buenas nuevas del evangelio. Ahora, hay otro estilo también, que es el estilo invitacional. Es cuando invitas a otros a venir y ver al Jesús que tú encontraste. Esto lo hacemos a menudo en la iglesia. Yo constantemente le exhorto a ustedes a que inviten amigos, familiares, compañeros de trabajo. Díganle, ven y ve. No tienes que explicarle todo, simplemente tienes que decir, como dijeron ellos, ven y ve. Y eso es una estrategia también que se utilizó en el primer siglo. En Juan capítulo 1, versículo 45 y versículo 46 dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. ¿Te das cuenta? Felipe había encontrado a Jesús de Nazaret y va corriendo donde Natanael le dice, Natanael, he encontrado al Mesías, he encontrado a Jesús de Nazaret. Dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y dice la palabra que Natanael respondió, ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Y Felipe, que conocía el corazón de Natanael, en vez de ponerse a discutir con él y explicar lo bueno que era Jesús, lo santo y lo perfecto, lo ungido, le dice, ven y ve. Y sí, a veces estás usando la estrategia equivocada. Hay gente que no vas a poder convencerlo tú, pero de alguna manera el Espíritu Santo los trae o los lleva a un lugar y allí tú le dices, ven y ve. Escucha lo que Dios, y Dios le manifiesta por su espíritu la verdad del evangelio. Eso no te hace menos, eso es simplemente una estrategia. Va a haber momentos en que yo voy a predicar el evangelio y es como chino para ellos. Sin embargo, tú vas a hablar con ellos de manera personal e individual y allí en la privacidad de tu casa, en la privacidad de un restaurante, en la privacidad de tu oficina, allí sus ojos van a ser abiertos y van a poder entender y ver la buena nueva del evangelio. Pero en algunos momentos tenemos nosotros que hacer como hizo exactamente Felipe con Natanael. Ven a ver. Tenemos, hermanos, nosotros que invitar a la gente y ofrecerle para que ellos vengan a ver. Ahora, el quinto método que se puede utilizar como una estrategia que tiene un fundamento bíblico, porque no estoy compartiendo con usted nada que yo me estoy inventando. Todo esto está en la Biblia. Y no significa que no hayan estrategias nuevas que podemos implementar en el siglo XXI. Por supuesto que la hay. Hay cosas que no están en la Biblia que podemos implementar hoy en día. Pero yo no sé usted, para mí no existe mayor fuente de la verdad que la palabra de Dios. Y por eso me gusta leer la palabra de Dios, para que usted vea, hermano, que hay diferentes estrategias y métodos de compartir las buenas nuevas del evangelio. El quinto estilo de compartir el evangelio es el estilo de servicio. Y quiero que usted vea lo que dice Hechos 9:36. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. ¿Te das cuenta? Dice, no pierda de vista, dice, había en Jope, o sea, dice la ciudad y el lugar, dice, una discípula. No era cualquier creyente, era una seguidora de Jesucristo. Era una discípula de Jesús. Había una mujer llamada Tabita, que es traducido en Dorca. Ella una vez al mes ayudaba a los necesitados.
No dice eso, ¿cierto? Escucha lo que dice, ella se esmeraba. Era un esmero, era un cuidado, era algo intencional, era algo planificado, era algo que requería inversión. Ella se esmeraba, era algo que requería excelencia. Ella se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Eso es una manera de llevar el nombre de Jesús, porque después que tú haces buenas obras y ayudas a los pobres, la gente se sorprende. ¿Por qué lo hace? Es porque hay un Cristo que te salvó a ti. Es porque hay uno que realmente cambió tu vida y quitó de ti el egoísmo que había antes y te hizo una persona generosa, dadivosa y que está enfocada ahora en ayudar a los necesitados. Eso es parte de la transformación de un discípulo. Por eso Jesús, cuando hablaba en Mateo capítulo 5, Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad, ¿verdad? Una luz no se puede esconder, sino que se pone sobre la repisa para que todos los que estén en aquel lugar vean la luz y les alumbre. De hecho, el versículo 16 de Mateo 5 dice, hagan brillar su luz delante de todos. ¿De qué manera? Dice, para que ellos puedan ver que las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Esta mujer discípula llamada Dorcas, ella hizo buenas obras con la intención de que la gente pudiera ver las buenas obras de ellos y pudieran alabar al Padre que está en los cielos. O sea que ella hacía las buenas obras en el nombre de Dios. Ahora, ¿sabe algo interesante? Esta mujer muere. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Ella muere y es tan querida, tan amada por la iglesia, que Pedro se entera de que ella muere. De hecho, Pedro ora por esta mujer y resucita a esta mujer de entre los muertos. Ahora su testimonio es un testimonio aún más grandioso, porque no solamente hizo obras, buenas obras. Escucha por favor claro, las buenas obras a menudo son, hermanos, la plataforma para Dios lanzarnos públicamente. De hecho, las buenas obras pueden también decirse que es el fundamento en muchas ocasiones para que el nombre de Jesucristo sea exaltado en el futuro. No se sabe cuánto tiempo esta mujer llamada Dorcas estaba haciendo buenas obras y ayudando a los necesitados. No lo dice la Biblia. Lo que sí sabemos es que cuando muere ya todo el mundo la conocía porque era una mujer generosa, porque era una mujer que servía, hermano, a los necesitados y hacía buenas obras. Por lo tanto, su nombre era conocido en diferentes lugares. Cuando tus buenas obras, hermano, están haciendo la labor de exaltar el nombre de Jesús, realmente tú no sabes el impacto que puede tener y lo que Dios pronto está por hacer. Ahora, ¿sabe? Esas buenas obras, esa ayuda que ella daba a los pobres, les requería recursos, les requería tiempo, les requería de sus talentos. Y estoy seguro que les requería de un equipo que le ayudaba también. Nunca vamos a ver la gloria de Dios sin antes hacer este estilo de servicio con la intención no de buscar gloria. Escucha claro, la Biblia no habla de que ella hacía esto para buscar gloria. Ella lo hacía específicamente, hermano, porque tenía un corazón de ayudar a los necesitados. Cuando Dios te bendice, intencionalmente estás ayudando al necesitado con el propósito de poder llevar las buenas nuevas. Estás ayudando al necesitado con el propósito de darle un preámbulo. Yo recuerdo una ocasión, hermano, que yo estaba caminando, iba manejando la Ballard Parkway. Y cuando manejaba en esa calle, noté que había un hispano parado con un sign promoviendo una de las tiendas. Estamos en tiempo de invierno y él tenía simplemente una t-shirt con unos jeans. Y yo lo veía que estaba temblando en aquel lugar. Y yo estaba en mi carro con mi calientito, con un abrigo puesto. Y cuando manejo, el Espíritu Santo me dice, ¿cuántos abrigos tienes? Yo tenía 3 abrigos, no 1, 3. Y él no tenía ninguno. Ahora, había algo muy particular con este abrigo. Este abrigo no era cualquier abrigo, era el abrigo que mi papá me había regalado. Los demás no me importaba regalarlo, pero este sí. Porque tenía una connotación emocional y algo muy importante para mí. Sin embargo, el Espíritu Santo, yo seguí manejando y me fui. Y allá el Espíritu Santo vuelve a decirme, ¿cuántos abrigos tienes? Yo tengo pero es que este no, Espíritu Santo, este no, porque este es el más que yo quiero. Me lo regaló mi papá, o sea, tiene una connotación especial para mí. ¿Puedo regresar a casa y darle de los 2 que tengo allá? Me dijo, no, es ahora.
porque puede que él se vaya de ese lugar. Y tuve que virar allí en la Bar Park, volver al sitio, estacionarme y dar el abrigo a esta persona. Él se quedó pasmado, no sabía ni quería tomarlo. Yo creo que le dio vergüenza y no quería tomar el abrigo. Pero yo le dije, por favor, recíbelo. Y le dije, ¿sabes por qué te lo doy? Porque Dios me acaba de decirte que te lo diera. Porque Dios te ama. Porque Jesús murió por tus pecados. Porque Jesús quiere que tú nunca olvides que Él te ama al punto que te tiene un ser humano para decírtelo. ¿Te das cuenta, hermano? Yo no sé qué pasó con él, no sé si está sirviendo a Cristo, pero puedo decirte algo, que su vida fue impactada porque alguien tuvo la delicadeza de detenerse y hacer una inversión, una buena obra al nombre de Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Haz brillar tu luz delante de los hombres. Y a veces creemos que la única manera que podemos hacer brillar nuestra luz es hablando de Jesucristo. Y por supuesto, eso es una manera importante y lo vamos a ver la semana que viene. Pero también esto es una estrategia que nosotros tenemos que utilizar. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás realmente practicando alguno de estos estilos? ¿Estás usando la estrategia del estilo directo de predicar y enseñar la palabra de Dios? ¿Estás siendo intencional en una relación interpersonal para compartir con tus amigos, con tus compañeros de trabajo el evangelio de Jesús? ¿Estás buscando momentos donde aquellos que son a lo mejor muy intelectuales, donde nadie se atreve a hablarle, para poder compartir con ellos de manera didáctica o con filosofía y llevarle el evangelio de Jesús? ¿Estás buscando la manera de trabajar con una intención para invitar a alguien y decirle, venid y ver? ¿Estás tomando el tiempo para servir a alguien necesitado y crear el fundamento para que luego la gloria de Dios sea manifiesta, como hizo esta mujer ilustre? Solo tú puedes ser luz donde Dios te colocó. A veces estamos tan empeñados en llevar el evangelio a otras naciones. Y por favor, no me malentienda, eso es necesario, es importante y lo estamos haciendo y no vamos a dejar de hacerlo. Pero ¿será que las almas de las otras naciones tienen más valor que las almas que Dios ha puesto aquí en Jerusalén? Dios no te puso a ti en Guinea Ecuatorial, te puso aquí. Entonces, ¿por qué te empeñas tanto en soñar con un lugar tan lejano y no haces nada por enfocarte en compartir las buenas nuevas aquí en este lugar? Las almas de Guinea Ecuatorial, las almas de Irak, las almas de Irán son tan importantes como las almas que se encuentran aquí en Atlanta, en Kennesaw, Acworth. Por lo tanto, no podemos dejar de hacer una cosa ni la otra, porque ambas tienen el mismo valor ante Dios. Pero déjame decirte, Dios tiene al pastor José Job en Guinea Ecuatorial y un ejército que lo está haciendo diariamente. Esta semana me envió una foto como de unas 12 personas que acaba de bautizar, nuevos creyentes, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Pero mi pregunta es esta: ¿qué estás haciendo tú en este lugar? ¿Cuál de estas estrategias estás implementando para alcanzar a alguien que no conoce a Cristo? Ahora quiero dejarte este corto video, porque esta es la parte 2 y la estaremos discutiendo la semana que viene. Hoy hemos hablado de cómo ser intencionales en llevar la buena nueva del evangelio. La semana que viene vamos a ver, hermano, cómo Dios de manera sobrenatural nos pone gente en el camino que Él ha predestinado con un plan divino que nosotros desconocíamos, pero que es voluntad de Dios para que también compartamos el evangelio. Veamos lo que la hermana Claudia hizo en su regreso en el avión. Una persona totalmente desconocida que ella nunca había visto, que nunca había hablado con ella, pero que estuvo atenta para ver qué había en su vida y cómo ella aprovechó la oportunidad para testificarle de Cristo. De regreso en el avión, estando en el avión, en la parte de atrás donde están los baños, fui a pedir un té y me puse a platicar con el aeromozo. Y yo veía pasar la gente, ¿no?, que iba al baño, y una mujer me llamó la atención, joven, 30, 35 años. Ella estaba sumamente triste. Ella toda estaba cubierta en oscuridad. Y me acerqué a ella y le pregunté si le pasaba algo y cómo le podía ayudar. Ella estaba bien triste y me dijo, se volvió a mí, pero no me miró. Y ella me dijo, sí, estoy muy triste porque mi esposo está muerto.
y estoy en este avión para ir a reconocer su cuerpo. Y ella estaba ya en llanto. La abracé y le pregunté si conocía, si creía en Dios. Y ella me vio a los ojos y me dijo que sí creía en Dios. Entonces yo le dije, entonces tú sabes que Él me ha enviado para hablarte en este momento. Y empecé a orar con ella. Y yo realmente no eran mis palabras, era el Espíritu Santo de Dios que estaba presente en ese momento. Y le hablaba, y la consolaba, y oraba, y clamaba. Lo que ella no podía decir en ese momento, me utilizó a mí para decirlo por ella. Ella dejó todo su peso, recuerdo tanto su peso de su cuerpo sobre mí, porque cuando ella me abrazaba, estaba tratando de abrazar a Dios. Ella se sentía triste, desolada y no entendía lo que le estaba pasando. Afortunadamente, después de no sé cuánto tiempo pasó, allí en el piso las dos abrazadas, afuera del baño de un avión, ella encontró la paz. Reconoció la presencia de Dios en su vida en ese momento. Ya más tranquila, la acompañé a su asiento y ella estaba muy agradecida. No eran necesarias ya las palabras, no era necesario nada. Y yo le dije, esta es la prueba quizá más grande que Dios te ha dado, pero tú sabes que Él está presente ahorita, en este momento, y nunca Él te va a dejar, porque tú eres una elegida de Él y tú crees en Él. Y te va a dar la fortaleza que tú necesitas para hacer lo que tienes que hacer y regresar a tu casa con tus hijos y seguir la vida que Dios ha mandado para ti. Hermanos, como esta hay muchas experiencias más, pero lo que les quiero transmitir en este momento es que no es una coincidencia. Escúchenme bien. No es una coincidencia la evangelización. No es una coincidencia compartir la palabra. Es una responsabilidad. Les hago un llamado. Miren dentro de su corazón. ¿Quién te salvó? ¿Quién te llevó al altar? ¿Quién te llevó a los pies de Cristo? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué? Todos tenemos una historia diferente. Y ahora nosotros, que somos hijos de Dios, que tenemos su salvación y entendemos el precio que Él pagó, tenemos la responsabilidad, la tarea de derramar su amor, de derramar su misericordia, de darla a conocer. Por favor, sé proactivo, sé intencional. Yo, con mis tarjetitas y mis separadores de libros, ando por ahí compartiendo la palabra de Dios. Y eso tú también lo puedes hacer. Somos guerreros de Dios, somos sus discípulos, somos sus hijos. Tenemos nuestra vida para dar ejemplo de Él. Tenemos nuestra fe que se demuestra en nuestro comportamiento. Tenemos la Biblia, que es la palabra fidedigna del Padre Dios, es nuestro manual para vivir. Gracias, es un gozo. Hermanos, bendiciones. Escucha, iglesia. Si ella hubiese comenzado a hablarle con una de las 5 estrategias que mencioné, a lo mejor no hubiese funcionado. Pero ella vio que había algo mal, estaba atenta. ¿Y sabe lo que esa mujer necesitaba? Un abrazo de amor. Alguien que pudiera llorar con ella en su momento de dolor. La palabra dice que Jesús vino a sanar los corazones quebrantados. Esa mujer iba a reconocer el cuerpo de su esposo, al cual habían matado recientemente. ¿Te imaginas? ¿Qué dolor tan grande? Sin embargo, Dios le permitió a nuestra hermana Claudia, en su regreso en un avión hacia acá, no era algo planificado por ella, pero era planificado por Dios. Y si ella no se hubiese detenido a hablarle de manera específica a esta mujer, a lo mejor esa mujer hubiese perdido la fe en Dios. Pero ese día, ella tuvo la intención y la sabiduría, el discernimiento para ver lo que esa mujer necesitaba. Y allí la abrazó,
lloró junto con ella, oró por ella y la envió fortalecida para enfrentar una de las crisis más difíciles que posiblemente esa mujer haya enfrentado en su vida. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Tú y yo, si oramos y nos disponemos cada día a buscar una manera de compartir las buenas nuevas, si le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija y nos muestre qué estrategia utilizar, Dios también puede utilizarte a ti y puede utilizarme a mí.